En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la alegría, el gran gozo de festejar esta fiesta tan querida por nosotros, por varios motivos. La fiesta de San Pío X, este día 3 de septiembre, es el patrono puesto por Monseñor Marcel Lefebvre, patrono de nuestra congregación, de la fraternidad sacerdotal que lleva su nombre, San Pío X. También es particularmente una fiesta de gran alegría para una familia íntima que forma parte de esta congregación, es parte de la familia, de la fraternidad y por lo tanto comparte, se hace partícipe de todos y de cada uno de los frutos, de las gracias, de los dones que Dios ha dado a esta pequeña barquita de la Iglesia Católica que se mantiene en pie, que se mantiene flotando en medio de estas olas del mundo que intentan amenazarla, que intentan hundirla. Es la fiesta de la Tercera Orden. Hoy hay dos personas que van a realizar una ceremonia. Una persona que va a empezar a formar parte de los postulantes, de aquellos que empiezan a prepararse durante un año para poder ir cumpliendo de a poco las actividades, las órdenes que pide esta familia, la Tercera Orden, y después hacerse miembro. Y otra persona que va hoy día ya a hacer su profesión, sus compromisos, para formar parte de ella, para ser parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Repito, es una familia íntima, participa de una manera especial, de una manera muy particular, de todas las gracias que esta congregación recibe, y en particular lo señala Monseñor Lefebvre en los estatutos de la Tercera Orden. Él dice: los fines de la Tercera Orden no son otros que los de la Fraternidad San Pío X, son los mismos fines, y el fin principal es el santo sacrificio de la misa, y por lo tanto el sacerdocio, esta continuación a través del tiempo del sacerdocio único de Cristo. Y van a poder ustedes, en particular me dirijo a una persona que es la que va a entrar hoy día en la Tercera Orden, pero también a todos los terciarios, a todos los que forman parte de esta familia, pues van a poder encontrar en San Pío X, y uno se anima a decir también en Monseñor Lefebvre, aunque a título más personal, van a poder encontrar un firme ejemplo de la fe, pero sobre todo de una fe iluminada por una gran santidad, por una vida cristiana llevada hasta el heroísmo. Eso significa la santidad, practicar de una manera perfecta, heroica, hasta las últimas consecuencias, las exigencias cristianas, de la vida cristiana. Cuando hablamos del Papa San Pío X, lo primero que viene a nuestra mente, de lo que se acuerdan y de lo que nos solemos acordar todos nosotros, es de la defensa firme, la defensa férrea que él hizo de la fe católica. Es el primero y principal deber de un Papa, custodiar el depósito de la fe. Es el representante de Cristo en la tierra y tiene el deber de cuidar, de salvaguardar aquellas enseñanzas que dio nuestro Señor en su paso por esta tierra y las enseñanzas que ha transmitido la Iglesia en nombre de nuestro Señor a través de los siglos. Pensamos siempre rápidamente, cuando hablamos de San Pío X, en esta principal característica, que fue
causa de tantas otras gracias para la Iglesia, el defender la doctrina verdadera, el defender la fe católica. Y nos acordamos de él porque supo reconocer, supo ver con una claridad meridiana, con una claridad muy precisa, la causa de los errores que aquejaban la época en la que él vivía. En los comienzos del siglo XX, supo encontrar y describir de una manera tan perfecta, tan sabia, el error que conocemos con el nombre de modernismo, que se infiltró, ya se había infiltrado, de hecho, cuando San Pío X era papa, se había infiltrado en la misma jerarquía de la Iglesia. Él fue quien tuvo que señalar, después de haberles advertido a tantos enemigos de Cristo, enemigos de la Iglesia, tuvo que señalarlos con el dedo para mostrar claramente dónde estaba el error, dónde estaba el veneno que amenazaba con contaminar a la jerarquía de la Iglesia. Y por eso Pío XII, en el sermón de la canonización, él fue quien canonizó a San Pío X, tiene una frase muy hermosa en la que él muestra justamente esta característica de San Pío X llevado, repito, hasta el heroísmo, hasta no tener en cuenta el respeto humano, no tener en cuenta pues las consecuencias humanas que podría tener su actitud tan firme. Hay que reconocer, dice el Papa Pío XII, que la lucidez y firmeza con que Pío X dirigió la lucha victoriosa contra los errores del modernismo atestiguan en qué grado ardía en su corazón de santo la virtud de la fe. Solícito únicamente de que la grey confiada a sus desvelos conservase intacta la herencia de Dios, el gran pontífice no conoció debilidades ante cualesquiera dignatarios o personas de autoridad, ni titubeos frente a doctrinas falsas, por muy atrayentes que fueran, dentro o fuera de la Iglesia, ni temor alguno de procurarse ofensas contra su persona o injusto desconocimiento de la pureza de sus intenciones. Tuvo clara conciencia de que luchaba por la más sana de las causas, la causa de Dios y de las almas. De esta manera, Pío XII resume esa firmeza, dice, justamente propia de un santo, en su corazón de santo, para defender la fe. Pero quisiera subrayar, tantas cosas se pueden decir de San Pío X, quisiera subrayar un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta al ver a los santos, al ver el heroísmo con que San Pío X pudo defender la verdad, pudo defender a la Iglesia. ¿Cuál fue la razón de esa mirada tan penetrante? ¿Cuál fue la causa de esa lucidez tan grande, tan particular, tan exclusiva, podemos decir, que tuvo San Pío X para reconocer, para darse cuenta, en ese momento en que había tanta confusión de la médula, de la parte más importante de este error del modernismo, fue su santidad vivida desde pequeño, en el día a día. Es curioso, si ustedes leen la vida de San Pío X, cómo la providencia permitió que fuera pasando él por todos los escalones, desde el más pequeño hasta el más alto de la jerarquía de la Iglesia. Él empezó siendo un simple colaborador de su párroco, varios años en una parroquia, 9 años. Después lo nombraron párroco, encargado de una parroquia. Luego fue nombrado en la catedral como canónigo para colaborar con ciertas tareas del obispo. Luego canciller, es decir, secretario del obispo en la catedral, manejaba todos los asuntos más importantes. Después fue nombrado obispo de Mantua. Cada cargo más o menos le duró
9 años, excepto el último, antes de ser, ya siendo papa, que estuvo 11 años, los demás fueron 9 años, obispo de Mantua, después cardenal de Venecia y finalmente papa. Fue ese vicario de Tombolo, pobre, él decía que había nacido pobre y moría pobre, por eso quería que le colocaran eso en su testamento antes de morir. Fue justamente esa heroicidad que fue alimentando él día a día, desde pequeño, desde joven, lo que hizo que su alma se fuera forjando, que se fuera preparando para esos actos tan heroicos, esos actos que le exigían una luz propia del Espíritu Santo para poder juzgar asuntos de tanta dificultad. San Pío X, podemos decir, pudo frenar el avance del modernismo y de las malas costumbres que se seguían del modernismo gracias a su santidad, a la santidad que él tenía. Si observamos también, y esto ya lo decimos de manera más personal, pero todos ustedes también que conocen la figura de Monseñor Lefebvre, de una manera tan semejante también él pudo juzgar de una manera tan precisa, tan correcta, la situación tan trágica de la Iglesia, de los hombres de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, cuando todo era mucho más confuso todavía, cuando ya la gran parte de la jerarquía se había infectado, había entrado en sus corazones este deseo de acomodarse al mundo. Con qué claridad, con qué lucidez Monseñor Lefebvre pudo ver esos errores. Y si hoy nosotros, después de más de 50 años, gozamos de la fe verdadera, de la tradición verdadera, de la liturgia y de todos los sacramentos que nos santifican verdaderamente, es gracias a esa lucidez que él tuvo, que podemos decir no era propia de los hombres, era propia de alguien tocado, especialmente movido, especialmente por Dios, movido por el Espíritu Santo. No podía él humanamente haber tomado esas decisiones que tuvieron consecuencias, eso lo dice el Superior General de la Fraternidad, consecuencias tan importantes hasta el día de hoy para las almas, para los sacerdotes y para todas aquellas familias y almas que se acercan a la tradición. Pero lo mismo podemos decir fue esa entrega total, radical, de Monseñor Lefebvre desde pequeño, desde joven. Si uno lee la vida de él, cómo fue cada día queriendo pues ser un siervo más fiel de la Iglesia. Cada día se fue impregnando de ese amor a la verdad, de ese amor por las almas, ese deseo que él tuvo de irse a tierras lejanas, de hacerse misionero, justamente para no conformarse con lo poco, para no estar demasiado cómodo. Quiso entregarse en esa vida de mayores desafíos, siendo misionero, después siendo delegado apostólico del Papa, representante del Papa en toda el África de habla francesa. Podemos decir realmente que no llegó de un día para otro a tomar decisiones tan férreas, tan heroicas, tan determinantes para el futuro de la Iglesia que vivimos nosotros hoy. Y por eso el consejo ahora que quisiera darles a todos ustedes, pero especialmente la persona Clara que va a entrar ahora, Dios mediante, en la tercera orden. El Superior General hoy mismo ayer se publicó la carta que le escribe a los benefactores, a los amigos y benefactores que ustedes pueden encontrar afuera de la iglesia, está allí colocada, les recomiendo que la lean. Allí el Superior General, el Padre Pagliarani, señala la terrible crisis, la terrible tormenta en la que está entrando el mundo, la tormenta trágica en la que estamos entrando ya en estos tiempos, como el hombre ya quiere constituirse como Dios. Y él dice, en definitiva, la única solución que Dios nos pide y que tenemos a nuestro alcance
es la heroicidad que todos los cristianos, que todos aquellos que se dicen hijos de la verdadera fe, de la verdadera tradición, pues estén dispuestos a una vida heroica, porque son grandes los desafíos, grandes las tentaciones, grandes los peligros en los que nos vemos todos sumidos, y por eso no nos va quedando otra opción que al menos intentar sinceramente, de corazón, llevar nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros, en su deber de Estado, en su estado, hasta el heroísmo, para poder, dice él, juzgar justamente correctamente la situación en la que vivimos, para no adormecernos, no pensar que lo que nos pasa es normal. Necesitamos justamente vivir más heroicamente, pero esa heroicidad, dice el padre Paglerani, empieza en Nazaret. Así como nuestro Señor no llegó inmediatamente, apenas nació, a la cruz, sino que pasó por Nazaret, pasó por una vida oculta, por una vida simple, sencilla, por el cumplimiento heroico y permanente de sus deberes diarios al lado de la Sagrada Familia, al lado de San José y de la Virgen Santísima. Del mismo modo, tiene que ser con cada uno de nosotros. No vamos a poder practicar esta heroicidad a la que nos llama Dios cada vez de una manera más patente si no somos fieles en la vida oculta, en la heroicidad de los actos pequeños. Esa vida oculta, dice el Padre, tiene que ser total, tiene que ser radical, sin poner condiciones a las exigencias de nuestro Señor. Nuestro Señor es exigente, cada vez va a ser más exigente con nosotros y tenemos que estar dispuestos a aceptar, a seguir esas exigencias que son exigencias del amor, exigencias de su caridad. Y el Padre va a decir, y con esto ya concluyo, ¿cuáles son los medios para poder vivir heroicamente si nosotros no podemos, si no podemos con nuestras propias fuerzas hacerlo, si nos vemos débiles ante estos embates del pecado, de la rebelión contra Dios? Dice, son tres medios principales y estos tres medios los pueden encontrar los miembros de la Tercera Orden en sus reglas, están sabiamente puestos por Monseñor. El primero, dice el Padre, es el santo sacrificio de la misa, una de las obligaciones diarias del terciario que debe tratar de cumplir es asistir a misa, si puede, cada día, y si no, reemplazarlo por algunos minutos, 15 minutos de meditación diaria. Pero si es posible, asistir a misa, porque la misa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y es la victoria nuestra sobre el pecado. El segundo medio es el rezo cotidiano del Santo Rosario, ese arma que nos ha entregado la Santísima Virgen y que nos pide que recemos cada día, que utilicemos cada día para vencer al enemigo. Y finalmente la devoción al Inmaculado Corazón de María, que ella ha prometido que al fin va a triunfar, que al fin va a vencer. Es ese corazón el que tiene que ser justamente nuestro refugio, el refugio ante estos embates del demonio, para que nosotros podamos tener la fuerza propia de Dios, que es la fuerza misma de la Virgen, para vencer al demonio. Por eso Monseñor Lefebvre ha sido tan sabio en colocar a San Pío X como patrono, justamente para que nosotros podamos pues tener esa lucidez, esa claridad de nuestra mente para juzgar bien las cosas que suceden y de esa manera poder tomar estos medios que tenemos a disposición para poder santificarnos, para poder acercarnos al cielo. Tienen ustedes los medios, y esto es lo que quisiera que quede grabado en sus corazones, especialmente los terciarios, no solamente para llevar una vida simplemente cristiana, sino para llevar una vida heroica. La misa es la victoria heroica de Cristo sobre la cruz. El rosario es la victoria heroica de la Virgen sobre el demonio. Su corazón es el refugio para aquellos que están dispuestos a ser los héroes de estos tiempos tan difíciles. Pidámosle entonces
a la Santísima Virgen María, ella que es terrible como ejército en orden de batalla, que nos ayude a tomar estos medios con corazón generoso para de esa manera poder servir como fieles instrumentos a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.